Dicen que el día de la boda es el momento más feliz en la vida de una mujer, pero el mío estaba lleno de sarcasmo, miradas incómodas y un silencio pesado que se colaba entre los invitados. Había pasado ya más de media hora, y la familia Ramírez todavía no aparecía. ¿Será que cancelaron a último momento? Sería una suerte. Pero no podía ilusionarme. La familia Ramírez es la más rica de San Miguel de Allende, dueña de medio centro histórico y de un apellido que abre puertas donde nadie más entra. Si no fuera porque hace un año el hijo menor, Emiliano, sufrió un accidente en un incendio y quedó con la mente de un niño, jamás habría existido esta oportunidad para mí. Y aún así, no podía dejar de sentir que todo era una trampa, disfrazada de destino. Manipulación. Eso fue todo este compromiso. Mi madre, la única persona que me protegía, me hubiera sacado de aquí sin pensarlo, pero ella ya no estaba. Y hoy, sin su ayuda, me había tocado vestirme de blanco para un matrimonio que nunca pedí. Mi hija preciosa no puede casarse con un tonto, solía decirme, pero las decisiones ya no estaban en mis manos. Claro que dejamos que esa muchachita se vaya con el bobito. Escuché murmurar a mi madrastra con esa sonrisa venenosa que sabe herir sin levantar la voz. Incluso Yolanda, mi prima, con esa falsa ternura, aseguraba que aunque el señor Emiliano fuera un niño en su mente, lo cuidaría siempre, pero cada palabra suya era un dardo envenenado. Hermana, esa cicatriz en tu rostro asustará al señor Uribe, me soltó Yolanda sin piedad, como si buscara dejarme sin aliento. Apostaría que si me mostrara así, sin maquillaje ni velo, él ni siquiera reaccionaría, o tal vez simplemente no le importaría. Pero yo debía mantener la calma, porque necesitaba la influencia de la familia Uribe para recuperar lo que mi madre había construido con tanto esfuerzo y que ahora estaba en manos de otros. «Olvídalo», dijo mi madrastra con una seguridad que me heló la sangre. «La familia Uribe no vendrá. Ninguna mujer cuerda quiere un marido así». Y entonces, como un trueno que corta el aire antes de una tormenta, la puerta principal se abrió y alguien anunció: «La familia Uribe ha llegado». El murmullo de los invitados llenó la sala como un río desbordado y sentí que el corazón se me subía a la garganta. «Querida, despacio, por favor, despacio», me susurró mi tía mientras me tomaba del brazo y me guiaba hacia la entrada. Y ahí estaba él, Emiliano, de pie, con el traje impecable, la mirada perdida y una expresión que mezclaba dulzura y desconcierto. «Oye, despierta, aguanta», le murmuró un joven a su lado, como si intentara protegerlo. «Voy a salvarte». Y yo, observándolo en silencio, no podía dejar de pensar en aquel incendio, el que lo dejó así, atrapado en una mente que ya no crecía. Un desperdicio, pensé, un rostro tan hermoso condenado a no entender el mundo que lo rodea. «Señora», me saludó una mujer mayor con voz firme pero amable. «Usted ha llegado para nuestro Emiliano. Casarse con la familia Uribe es una gran bendición. Por favor, que inicie la ceremonia». «Sal de aquí, ya me las pagarás», me dijo con esa voz tan familiar que me heló la sangre. Busqué mi celular desesperada. La foto de mamá todavía estaba allí y no pensaba perderla. Él intentó arrebatármelo, pero me aferré como si en ese objeto estuviera mi vida. La noche caía sobre la Ciudad de México y me pregunté si Emiliano seguiría despierto, esperando a que lo arrullara como todas las noches. Llamé, pero solo escuché esa grabación fría. «El teléfono que usted marcó está apagado. Quizá estaba imaginando cosas, o quizá no». «Gracias», susurré sin entender por qué. «¿Quién eres al final?», pregunté. Él sonrió, de forma inquietante. «La última persona que vio mi rostro terminó alimentando a los cocodrilos», dijo disfrutando mi incomodidad. «¿Tienes miedo ahora? Menuda forma de rescatar a alguien».
Su mirada era un reto y sus palabras un veneno que pretendía envolverme. «Lo que puedo ofrecerte es más de lo que tu marido jamás podrá», aseguró, extendiendo un sobre, grueso. «¿Quién crees que eres para hablar así? Ese dinero sucio no me interesa. No te hagas la santa, señora Uribe. En esta ciudad nada se me escapa». «Te casaste por dinero, ¿cierto?», preguntó, seguro de tenerme acorralada. «Esto asegurará tu vida entera. Solo deja a ese tonto», insistió. «Ese tonto vale 1000 veces más que todos ustedes», le contesté, sintiendo que mis manos temblaban de rabia. Él sonrió con arrogancia, y antes de que pudiera reaccionar, me bloqueó el paso. «Hoy te quedas aquí». «Ni lo sueñes», repliqué, empujándolo con todas mis fuerzas. La tensión se cortó cuando una voz a mi espalda dijo: «No pensé que tú y la señora estuvieran aquí». «Vamos, no es momento de discusiones», pero no, aún no podía irme. Algo en esa amenaza me perseguiría. Al volver a casa vi a Emiliano esperándome, con esa mirada inocente que desarmaba cualquier coraza. «Está oscuro. Te estaba esperando». «Esposa, tenía miedo», murmuró. Me sentí culpable. «Perdona, volveré más temprano la próxima vez. Vamos a cambiarnos y bajar a desayunar, ¿sí?». Él sonrió. «Está bien. Pero tú primero», dijo, con esa mezcla de picardía y timidez infantil. Traté de apartar la mente de todo lo ocurrido, pero algo en mí gritaba que el peligro seguía rondando. A la mañana siguiente, una sirvienta me comentó que Emiliano no había salido de su cuarto la noche anterior, y mi corazón dudó. ¿Y si aquel hombre misterioso? No, imposible. Emiliano llevaba 1 año así, incapaz de fingir. «Un montón de inútiles», escuché que alguien murmuraba en otro pasillo, como si la frustración lo estuviera carcomiendo. No me gustaba en lo absoluto ese clima en la casa. Salimos al jardín, él, yo y un par de empleados plantando flores. «Pareces un gatito con el rostro así de sucio», le dije, riendo. «¿Fuiste tú quien insistió en venir a plantar conmigo?», respondió con voz traviesa, pero la calma se rompió cuando un hombre irrumpió furioso. «Tú me hiciste llevar una paliza. ¿Crees que voy a dejarlo así?», y me tomó del brazo. Emiliano, como movido por un impulso, se puso entre nosotros. «No toques a mi esposa», dijo con firmeza. Hubo golpes, gritos, y la voz de la abuela Uribe cortó todo. «Si le pasa algo a Emiliano, no te lo perdonaré». Pero era tarde. Emiliano había recibido un golpe fuerte en la cabeza y cayó inconsciente. El médico llegó de inmediato y sus palabras fueron un cuchillo. «Prepárense para lo peor». «¡No!», grité. «Esto es culpa mía. Él y la abuela han sido los únicos que me han tratado bien. Nada puede pasarle». En medio de ese caos, escuché a alguien murmurar: «Todo está saliendo como usted ordenó, señor». Y un escalofrío recorrió mi espalda. 3 días después, el aniversario del Grupo Uribe. La sala estaba llena de empresarios, periodistas y políticos. La abuela tomó el micrófono. «En este día especial, el Grupo Uribe anuncia una alianza estratégica con el Grupo Villaseñor para construir el resort más lujoso de Cancún. Y este logro fue impulsado por Emiliano Uribe». Un aplauso llenó el salón y entonces lo vi, de pie, con la mirada clara y la voz firme. «Abuela, he despertado», como si aquel golpe hubiera devuelto todo lo que un incendio le quitó. El murmullo creció. El bobo volvió a la normalidad. Susurraban. Algunos lo miraban con admiración, otros con miedo, pero yo sentí que algo más se había encendido en esa mirada y supe que nada volvería a ser igual. La reunión con el Grupo Villaseñor terminó con aplausos, sonrisas y promesas, pero lo que había detrás era un juego más peligroso. «Este es el verdadero Emiliano», pensé. El año en que todos lo llamaron bobo no fue más.
que un accidente en su vida, y yo, quizá también era un accidente para él. Lo descubrí cuando, al notar mi mirada fija, preguntó: ¿tengo algo en la cara? Y sin esperar respuesta, me ofreció su mano. ¿Puedo invitarla a un baile? Su voz era tranquila, pero sus ojos tenían un brillo nuevo. En un rincón, alguien observaba con celos. «¿Cómo se atreve a robarme a mi hombre?», murmuró con veneno. En otra parte de la ciudad, la familia Shen ya tramaba su siguiente jugada. «Mamá, Emiliano ya no es un tonto», dijo King Jin. «Lo vi en la celebración, ese se sacó la lotería. Recientemente la fotografié entrando con 2 hombres a un hotel», agregó. «Perfecto, lo divulgaremos. Así, cuando la familia Uribe lo sepa, yo podré ocupar su lugar». La madre sonrió. «Mi hija es hermosa, solo un idiota elegiría diferente». Mientras tanto, en casa, Emiliano intentaba acercarse más a mí, pero yo aún guardaba distancia. «Hoy dormiré en el lindo cuarto de huéspedes», le dije. «No estamos casados legalmente», él asintió, aunque decepcionado. Y yo sabía que su paciencia tenía un límite. En el otro extremo, los enemigos discutían su frustración. «Si no fuera porque lo empujaste, él seguiría siendo un tonto», reclamó uno. «Puedo hacer que vuelva a serlo, incluso matarlo. Ahora mismo», respondió otro con una sonrisa fría. Pero la abuela Uribe no les daría tregua. «Harás un examen de conciencia y no saldrás hasta que yo lo diga». A la mañana siguiente la abuela lo miró con ternura. «Jing Shen está de vuelta. Ahora quiero un nieto». Él se sonrojó y yo, para evitar el momento, serví la sopa. «No es solo tener un hijo», pensé. «Hay algo roto en él que necesita sanar primero». Pero la calma no duró. Llegó la familia Shen, 3 personas exigiendo entrar. «Déjalos esperar», ordené. Ellos se ofendieron. Tal madre, tal hija, igual de insolente. La tensión creció cuando comenzaron a insultar la memoria de mi madre. No soporté más. «¿Quién se arrodillará?», dije con firmeza, justo cuando Emiliano apareció. «¿Intentaron maltratarla?», preguntó. «Lo intentaron, pero les di su merecido», respondí. Los Shen insistieron con fotos y calumnias, pero Emiliano, sin vacilar, las borró. «Ella me importa», dijo, y sentí un nudo en la garganta. Sin embargo, la herida familiar seguía abierta. Esa noche, mi padre me reclamó: «Mañana, la familia Shen podría no existir, y será tu culpa por conquistar el corazón de Emiliano». Yo solo pensaba en la foto y cómo explicarle a él que había sido engañada para ir a ese hotel, que un hombre enmascarado me salvó y que nada pasó. Cuando me atreví a contarlo, Emiliano me miró sin enfado. «Te creo». Quise sonreír, pero el peso del peligro no desapareció. Más tarde, la abuela me llevó un remedio herbal. «Bébelo mientras está caliente». «Tardé 5 horas en prepararlo», dijo. Su gesto era cálido, pero el ambiente pronto se volvió extraño. Él entró, el rostro enrojecido, y murmuró algo sobre tomar un baño frío. Apenas unos minutos. Después, un ataque sorpresa nos sacudió. Emiliano se interpuso entre mí y una hoja afilada. La sangre tiñó su camisa. «Ya me has salvado antes», le susurré, «y ahora lo haces de nuevo». Él sonrió débilmente. Lejos de allí, los que intentaron matarnos discutían su fracaso. «Cuidamos tanto tiempo y no pudieron eliminar a 2 personas», rugió el jefe. «El Uribe ya sospecha. Esperaremos el momento adecuado». Mientras tanto, la Shen Corporation tambaleaba, y yo sabía que la tormenta apenas comenzaba. Todo parecía girar en torno a un solo nombre: Shen Yun-shi. Para algunos, era la culpable de todos los males. Para otros, la única tabla de salvación que quedaba. En el despacho familiar, los reproches volaban como cuchillos. «Si la corporación Shen se hunde, ustedes van a pasar hambre»,
gruñó el patriarca, y todo por tus errores. Ella, firme, se limitó a responder: quería ayudar, pero si no me quieren aquí, me iré. A punto de marcharse, el padre la detuvo. Espera, dijiste que tenías una propuesta. Yun-shi explicó su idea, un proyecto de 100 millones que podía resucitar la compañía. Pero su condición era alta, 40% de las acciones. La indignación fue inmediata, hasta que, en un rincón, alguien susurró un plan más sucio. Usemos el contrato como carnada, la llevamos a la cama de otro y llamamos a los paparazzi. El patriarca asintió, como si no estuviera decidiendo arruinar la vida de su propia sangre. Esa noche, la trampa se puso en marcha. Un vaso de agua amable, un hotel reservado y un cuarto donde la esperaba un desconocido con una sonrisa repulsiva. Después de hoy, vamos a ver si sigues tan arrogante, murmuró él, mientras una cámara grababa cada segundo. Yun-shi, al darse cuenta, luchó como una fiera. «¡Suéltame, maldito!». La puerta se abrió de golpe y apareció una figura inesperada. Qing-in, su supuesta hermana, que lejos de ayudar, solo buscaba aprovechar la situación. «Dame el contrato de transferencia y desaparecerá este video», amenazó. «Tienes 3 días. Si no, lo verán en toda la ciudad». El veneno en su voz era tan frío como la noche. Yun-shi aceptó, o al menos fingió hacerlo. Regresó a casa con la mente en un torbellino. Emiliano, el señor Uribe, no había respondido a sus mensajes ni llamadas. Cuando por fin se vieron, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Él parecía distante, casi calculador. La abuela, sin saber nada, trató de mantener la armonía, pero Yun-shi sentía que las paredes se cerraban sobre ella. En un susurro, Emiliano dejó caer una frase que la desarmó. «No creas que no sé lo que pasa». La corporación Shen cayó un 70% en la bolsa. Es el momento perfecto para comprar. A la mañana siguiente, la tensión estalló. Una conversación aparentemente trivial sobre el frío en el dormitorio terminó con un portazo y una orden seca. «¡Fuera!». La casa entera sintió el golpe del carácter del señor Uribe. Pocas horas después, Yun-shi recibió un documento que heló su sangre. Un acuerdo de divorcio. «¿Quieres divorciarte por algo tan pequeño?», preguntó ella, conteniendo la ira. «No es lo que yo quiera, es lo que tú buscaste», respondió él mirándola sin parpadear. Las palabras que siguieron fueron como balas. Él la acusó de casarse con intenciones ocultas, de usar la identidad del hombre enmascarado para manipularlo. Ella negó, pero él no cedía, hasta que, de pronto, soltó su propia verdad. «Fingí ser un tonto para atrapar al responsable del atentado que casi me mata hace un año. Aquel incendio no fue un accidente. Me casé desconfiando de todos, incluso de ti. Y ahí, entre acusaciones y secretos, Yun-shi comprendió que su matrimonio nunca había sido un refugio, sino el campo de batalla más peligroso de todos. Ahora lo sabía todo. Yun-shi miró a Emiliano con una mezcla de ternura y rabia. «Eres un tonto, pero un tonto de corazón puro», susurró. «No te lo conté antes porque no sabía cómo explicarlo, y tenía miedo de que te enojaras». Él bajó la mirada, y fue entonces cuando ella notó las cicatrices en su espalda. «¿Qué pasó aquí?». Emiliano respondió con voz grave. «Hace un año, salvé a alguien en un incendio». «Fui yo quien te salvó», confesó ella con un nudo en la garganta. «Te busqué por mucho tiempo. No importa. Solo quiero que estés bien, aunque seas un bobo». El momento íntimo se rompió cuando llegaron malas noticias, la misma táctica sucia de siempre y alguien queriendo arrastrarla de nuevo a un juego peligroso. En medio de ese torbellino apareció Qing-in, exigiendo con descaro: «Ya te di el contrato y la tarjeta de memoria.
No olvides que le prometiste a papá ayudar a la Shen a conseguir el contrato con la U. Junshi sonrió con frialdad. No me diste nada, lo robaste. Y cuando papá se entere, con su temperamento, la tensión creció hasta que un oficial irrumpió. Young y Kingin estaban acusadas de contratar a alguien para atropellar a la señora U. Las pruebas eran claras. El llanto de Kingin no conmovió a nadie. Había llegado la hora de pagar. Mientras tanto, en otro rincón del tablero, viejos enemigos evaluaban sus próximos movimientos. Algunos accionistas de la Shen ya habían vendido sus participaciones y la sombra de Greenland Real Estate se cernía sobre la empresa. Junshi irrumpió en la reunión justo a tiempo para evitar que su padre entregara la compañía. Ante el asombro general, anunció: «Tengo el 51% de las acciones. Desde hoy yo controlo la corporación Shen». Las protestas no sirvieron de nada. Incluso el abogado confirmó sus palabras. Los accionistas dudaban de su capacidad, pero ella no cedió. Si no creen en mí, esperen y vean. No tuvo que esperar mucho para enfrentar su primer golpe. Los reportes financieros revelaron un déficit que amenazaba con hundir la compañía. Pasó horas reorganizando recursos, negociando deudas y ejecutando recortes. Cuando finalmente lo logró, apenas tuvo tiempo de respirar antes de enfrentar otra afrenta. Un antiguo conocido, Jungi, apareció reclamando su lugar y echándole en cara viejas tragedias. La discusión subió de tono hasta que tuvo que ser expulsado por la seguridad. Pero los ataques no pararon ahí. Una trampa en plena calle casi termina con su vida, y fue solo gracias a un acto inesperado de su rival Junshi que sobrevivió. La tensión entre ambas familias se hizo insoportable. En privado, Junshi comenzó a negociar con un misterioso aliado que le propuso recuperar por completo la corporación Shen, a cambio de obedecerle sin condiciones. Ella aceptó, sabiendo que estaba sellando un pacto tan peligroso como necesario. Al día siguiente, nuevas sorpresas. Kingin había sido encarcelada y clamaba ser la verdadera heredera. Entre delirios y gritos, prometía que todo lo de la familia Shen sería suyo. Su comportamiento errático no impidió que soltara acusaciones envenenadas contra Junshi. Esta, sin inmutarse, ordenó que la llevaran a un hospital psiquiátrico. «El daño que le hicieron a mi madre lo van a pagar poco a poco», murmuró, dejando claro que la guerra apenas comenzaba. Pero mientras luchaba por mantener a flote su herencia, otra batalla se libraba en la familia U. Las acciones de la empresa habían caído un 50% por los escándalos que la prensa atribuía a Junshi. En una reunión de emergencia, algunos accionistas exigieron que Emiliano cortara lazos con ella por el bien de la compañía. Otros insinuaron que, si insistía en actuar solo, debería renunciar a la presidencia. Emiliano los escuchó en silencio, la mirada fija, sin revelar aún cuál sería su jugada. Esa noche, cuando por fin volvió a casa, el aire estaba cargado de preguntas sin respuesta. Y en el fondo, ambos sabían que los verdaderos enemigos aún no habían mostrado todas sus cartas. El trabajo había sido agotador, y Emiliano, recostado en el sillón de su estudio, murmuró: «Necesito recargarme un poco». Pero la calma duró apenas unos segundos. Junshi entró, mirándolo con una expresión que mezclaba ternura y preocupación. «Ya sé todo. Lo siento, creo que te estorbé». Él le tomó la mano y negó. «No digas eso. Si me despiden, seré un desempleado más, y viviré de lo que gane mi esposa». Sin embargo, la tranquilidad de aquel instante se rompió cuando un informante de confianza apareció para advertir: había detectado grandes sumas de dinero de origen desconocido entrando en las cuentas de Shengidong. Aquello encendió las alarmas. No parecía que el ataque estuviera dirigido solo a Emiliano, sino que él mismo
se había convertido en el verdadero blanco. El descubrimiento llevó a un plan audaz. Jinen, que hasta hace poco ostentaba la presidencia de la familia Wu, estaba fuera de juego y algunos pensaban que eso lo había debilitado. Pero su arrogancia seguía intacta. Acorraló a un viejo rival y lo presionó para ceder acciones de la Shen. Lo que no sabía era que todo estaba siendo transmitido en vivo y que las pruebas irrefutables ya viajaban hacia manos de la policía. En cuestión de horas, Shen Guidong pasó de sentirse intocable a ser arrestado. Aquella jugada estratégica devolvió momentáneamente la ventaja a Emiliano, pero también encendió nuevas rivalidades dentro del Consejo. En otro frente, un socio veterano, el señor R, comenzó a mostrar grietas. Desesperado buscó ayuda para escapar al extranjero, prometiendo silencio a cambio de dinero. Cuando se le negó, amenazó con revelar conspiraciones que vinculaban a figuras de alto rango. El peligro creció tanto que, poco después, alguien apareció muerto en circunstancias extrañas. Oficialmente fue un accidente, pero Emiliano sabía que aquello era un intento de cerrar bocas antes de que las piezas encajaran. Sin embargo, el pasado nunca muere tan fácil. Durante un interrogatorio sutil, Yun Shi logró que un testigo, acorralado por la presión, soltara el nombre del verdadero cerebro detrás de varias intrigas, el tío de Emiliano. Un hombre siempre considerado prudente, de carácter estable, defensor incondicional de la familia, al menos en apariencia. La revelación dejó un silencio pesado. Emiliano comprendió que, si aquel hombre se había ocultado tan bien, derribarlo sería una partida lenta y calculada. El ambiente se tensó todavía más cuando el tío, fingiendo preocupación, intentó justificarse con palabras paternalistas. «Te he tratado como a un hijo desde que tus padres murieron». Emiliano, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, le aseguró que confiaba en él, mientras por dentro medía cada uno de sus gestos, buscando la fisura por donde atacar llegado el momento. La mesa estaba servida para una guerra interna silenciosa, en la que la lealtad y la sangre ya no eran garantías. En medio de todo esto, la abuela Wu comenzó a sospechar algo distinto. El malestar reciente de Yun Shi no era simple cansancio. Un chequeo médico confirmó la noticia que sacudió a todos. Estaba embarazada de 6 semanas y el bebé estaba sano. La alegría inundó la casa. La abuela, emocionada, comenzó a planear cuidados y restricciones, mientras Emiliano, aún asimilando la idea, prometía cuidar de su esposa y del hijo que venía en camino. La felicidad, aunque genuina, se mezclaba con la tensión de los problemas externos. No todos recibieron la noticia con la misma pureza. Algunos miembros de la familia y del consejo veían el embarazo como una oportunidad para manipular los movimientos de Emiliano. Mientras tanto, en las sombras, los aliados del tío se movían para debilitar su control en la empresa, transfiriendo proyectos clave y alejándolo de las decisiones estratégicas. Lo llamaban aliviar su carga de trabajo, pero todos sabían que era un golpe calculado para mermar su poder. Emiliano, sin mostrar abiertamente su enfado, comenzó a tomar nota de cada cambio, cada lealtad que se rompía y cada traidor que se acercaba demasiado. Sabía que actuar de forma impulsiva sería un error. Había que dejar que sus enemigos creyeran que él ignoraba la traición, mientras en realidad preparaba el contraataque. La llegada del bebé era un recordatorio de lo que estaba en juego. No solo su posición, sino la seguridad de su nueva familia. En ese tablero, cada palabra, cada gesto y cada silencio podían decidir el futuro. Y aunque la guerra aún no se declaraba abiertamente, todos en la familia Wu y en la Shen podían sentirlo. El choque definitivo se acercaba. En la sala de juntas, el ambiente estaba cargado de hostilidad. Un consejero preguntó con voz grave: «Entonces,
¿Con qué vamos a competir por el grupo W ahora? Emiliano, frío y decidido, respondió: lo que yo no pueda tener, él tampoco lo tendrá. Vamos. En casa, Junshi lo recibió con una sonrisa cansada, pero su sorpresa fue mayúscula al ver montones de cajas apiladas en la sala. ¿Y todo esto?, preguntó. Regalos del señor U para la señorita, respondió el asistente, mientras ella revisaba y encontraba únicamente ropa. Emiliano, con tono juguetón, explicó que había pasado por la plaza y vio cosas bonitas, aunque todavía no sabían si el bebé sería niño o niña. Bromeó diciendo que, si era varón, comprarían algo sencillo, provocando una queja divertida de Junshi. Si el niño sabe que su papá es tan parcial, se va a enojar. Entre risas, él la abrazó, recordándole que no debía incomodarla, y que cuidaría de ella sin condiciones. Más tarde, la pareja disfrutó de un momento íntimo, con bromas y caricias, hasta que Junshi recordó las restricciones médicas. Emiliano, sin perder la sonrisa, le agradeció por aceptar los regalos y le anunció que había dejado temporalmente el control del grupo Shen a Song-yan, para que después del nacimiento del bebé todo volviera a su lugar. Pero la tranquilidad doméstica se vio interrumpida por un informe urgente. Yufeng había cerrado un trato con el grupo Shinichi, arrebatando un proyecto clave. El mayor objetivo en ese momento era la licitación de un terreno al sur de la ciudad, y Emiliano decidió usar esa jugada para tender una trampa a su tío. La reunión del consejo fue un campo de batalla. Algunos acusaban a Emiliano de haber perdido la licitación por apenas 10,000 pesos, algo demasiado sospechoso como para ser coincidencia. Otros insinuaban que solo él conocía el precio mínimo de la oferta. La tensión creció cuando un consejero preguntó directamente si estaban diciendo que Emiliano había traicionado a la empresa. Él aceptó la responsabilidad con calma, pero su tío, con voz firme, sugirió que la incapacidad debía dar paso a alguien más competente. Fue entonces cuando Junshi irrumpió, ignorando las formalidades, para enfrentar a los consejeros. Los acusó de hipocresía, recordando que durante los años de éxito bajo el mando de Emiliano, nadie había cuestionado su liderazgo, y ahora, por un solo error, querían deshacerse de él. Sus palabras, respaldadas con datos financieros, expusieron que las pérdidas reales habían ocurrido el año en que Emiliano estuvo enfermo, y no por la licitación actual. La discusión escaló hasta que Junshi señaló a los posibles responsables, insinuando que el precio base también lo conocían el segundo tío y otros miembros cercanos. Cuando amenazaron con sacarla de la sala, ella los retó a que lo intentaran. Fue en ese momento que las pruebas aparecieron. Un video revelaba que el segundo tío había filtrado secretos comerciales. El hombre intentó justificarse, diciendo que el material estaba manipulado, pero ya era tarde. La policía estaba en camino. El golpe final llegó de la forma más inesperada. Un hombre, al que todos daban por muerto, irrumpió en la sala con paso lento y mirada fulminante. El silencio fue absoluto. «Nunca imaginaste que seguiría vivo, ¿verdad?», dijo con voz ronca. Señaló directamente al segundo tío y a otro socio, acusándolos no solo de filtrar secretos, sino de intento de asesinato. La policía entró en ese instante, leyendo cargos formales por conspiración y homicidio frustrado. El segundo tío, pálido, intentó presentar pruebas para desvincularse, pero Emiliano, con una sonrisa amarga, preguntó: «¿Y no es demasiada coincidencia que las tengas listas justo ahora?». En un último intento de salvarse, el segundo tío trató de culpar a su propio padre, pero recibió un golpe emocional que no esperaba. Fue su propio padre quien entregó a la policía un video del crimen. «¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu hijo», gritó, incrédulo. El anciano lo miró con una mezcla de decepción y cansancio. «Hijo,
te crié tantos años, pero lo que hiciste no tiene perdón. Y con esa frase, el destino del segundo tío quedó sellado. El consejo había terminado, pero el eco de las acusaciones seguía resonando. El patriarca miró a su hijo con una mezcla de decepción y cansancio. Hijo, desde pequeño te enseñé que cuando uno comete un error, debe corregirlo y si no hay remedio, aceptar el castigo. El segundo tío bajó la cabeza, sin poder responder. El anciano continuó. Me llamaste inútil, aprovechando cada oportunidad para sacar provecho, pero ahora ha llegado la hora de pagar. Emiliano, erguido y con la voz firme, anunció, como presidente de la corporación U, te notifico oficialmente, estás despedido. La orden fue clara y definitiva. Algunos quisieron protestar, pero Emiliano cerró la carpeta frente a él y se levantó. La reunión de hoy está terminada. En otra parte de la mansión, la abuela recibía la noticia con dolor. Junshi, con voz quebrada, le confesó. Abuela, madre, yo soy culpable. La anciana incrédula escuchó cómo le explicaban que su hijo había herido repetidas veces a Jinchen y vendido secretos de la empresa. Yo siempre le enseñé a ser una buena persona. Nunca imaginé que se atrevería a algo así, murmuró la mujer. Cuando supo que había sido su propia mano la que entregó las pruebas a la policía, el segundo tío la acusó de traición. Ella, con los ojos húmedos pero la voz firme, respondió, Sentian, me has decepcionado demasiado. Desde este momento ya no eres parte de la familia U. El hombre sonrió con amargura y lanzó una advertencia. Wingin, tarde o temprano, te haré pagar. Esa amenaza no tardó en hacerse realidad. Poco después, Junshi fue interceptada por él en la calle. Con el rostro desencajado y una mirada de rencor acumulado durante años, Sentian le confesó que siempre había vivido a la sombra de su hermano y que tras su muerte se negaba a ser menos que Emiliano. Siempre fui el que más aportó a la familia, pero en sus ojos solo estaba Eugenen. La discusión se volvió peligrosa cuando la tomó como rehén y exigió a Emiliano que le entregara la empresa a cambio de dejarla ir. Emiliano, frío pero calculador, anunció su renuncia en el acto con tal de salvarla. «Suéltala, y podrás hacer lo que quieras conmigo», dijo. Pero Sentian no buscaba un intercambio justo, quería venganza. «Quiero que veas a tu esposa y a tus hijos morir delante de ti», gritó. El enfrentamiento se tensó hasta que la policía rodeó el lugar. En medio del caos, Junshi fue empujada y Emiliano corrió a atraparla. Un disparo resonó. «Hijo, llama a la ambulancia», ordenó. La abuela, entrando en pánico, el traslado al hospital fue una carrera contra el tiempo. El médico diagnosticó hemorragia por parto prematuro y alertó que el banco de sangre estaba casi vacío. Songan salió corriendo a conseguir sangre tipo A, mientras Emiliano, con las manos ensangrentadas, suplicaba. «No importa el costo, salven a mi esposa». Las horas fueron eternas. Cuando finalmente el cirujano salió, la noticia llegó como un suspiro de alivio. Madre e hija están fuera de peligro. Emiliano entró al cuarto, exhausto pero con una sonrisa rota, para ver a Junshi débil pero consciente. Ella quiso ver al bebé, pero el médico advirtió que debía permanecer en reposo. La pequeña estaba en incubadora. Al cabo de una semana, finalmente la llevaron ante su madre. La abuela, emocionada, tomó al bebé en brazos y bromeó. «¿Estás segura de que este pequeñito es tu hijo?» Junshi sonrió, acariciando la diminuta mano. «Querida, gracias por tu esfuerzo». Pero mientras la familia celebraba el nacimiento, Emiliano sabía que la amenaza de Sentian no había terminado. Y en el fondo intuía que la batalla que se avecinaba sería aún más peligrosa que la que acababan de sobrevivir. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y vigilancia. La casa U
recuperó cierta normalidad, con visitas constantes al hospital para ver a la pequeña, a la que finalmente decidieron llamar Isabela. La abuela, siempre al pendiente, parecía rejuvenecer cada vez que la tenía en brazos. Sin embargo, Emiliano no dejaba de recibir reportes discretos de sus hombres. Sentián, aunque bajo custodia preventiva, contaba con aliados ocultos que se movían con rapidez. Había rumores de que alguien desde dentro de la corporación filtraba información a sus socios externos y que no todo el consejo estaba contento con la victoria de Emiliano. Una noche, mientras revisaba documentos en su despacho, Emiliano recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía borrosa, Yun-Shi saliendo de la clínica con la bebé y una frase escrita a mano con tinta roja: «No podrás protegerlas para siempre». El mensaje era tan directo como inquietante. Emiliano respiró hondo, consciente de que la amenaza no provenía solo de Sentián. Había otras manos moviendo los hilos. Decidió no contarle nada a Yun-Shi para evitarle preocupaciones, pero reforzó la seguridad en la casa y ordenó que la ruta de regreso del hospital fuera cambiada cada día. Mientras tanto, en una bodega, abandonada a las afueras de la ciudad, un grupo de hombres se reunía en penumbra. Entre ellos, un rostro conocido: Yufan, el sobrino caído en desgracia que había logrado evadir el seguimiento policial. Emiliano cree que ganó, pero solo «le di tiempo. Cuando menos lo espere le arrancaré todo», dijo encendiendo un cigarro con manos temblorosas de rabia. Un socio extranjero, con acento marcado, le entregó una carpeta. Eran planos de acceso a las oficinas centrales de la Corporación U, junto con claves y contraseñas recientes. De regreso en la mansión, Yun-Shi comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. Aunque Emiliano se mostraba sereno, ella percibía la tensión en sus hombros y el cansancio en sus ojos. Una madrugada despertó al notar que él no estaba en la cama. Lo encontró en el balcón, hablando en voz baja por teléfono. Cuando le preguntó, Emiliano la abrazó y le dijo: «No es nada, solo asuntos de la empresa». Pero en su interior sabía que la calma que disfrutaban era frágil y que el verdadero ataque aún no había comenzado. En algún punto del amanecer, cuando la ciudad apenas despertaba, una sombra se coló en la propiedad U, esquivando las cámaras de seguridad. El guardia nocturno no volvió a ser visto, y en la mesa del comedor, donde horas antes la familia había compartido un desayuno tranquilo, apareció otro sobre cerrado, con una sola palabra: cuenta regresiva. La cuenta regresiva no fue una metáfora. A las 72 horas del mensaje, un incendio estalló en el ala este de las oficinas centrales de la Corporación U. Emiliano, que había previsto un posible ataque, había reducido el personal al mínimo, evitando una tragedia mayor. Sin embargo, los daños materiales fueron significativos. Entre el humo y el caos, las cámaras captaron una figura encapuchada huyendo. Yufan. Con esas imágenes, la policía organizó un operativo masivo. Emiliano sabía que ese era el golpe final. O se acababa con esa amenaza ahora, o su familia nunca estaría a salvo. Esa noche, Yun-Shi se negó a quedarse escondida. «No puedo vivir con miedo, Emiliano. Si esto se trata de nuestra familia, debemos enfrentarlo juntos», dijo mirándolo con determinación. La abuela, aunque preocupada, entendió que la unidad era su mayor fuerza. Así, mientras la policía rastreaba la guarida de Yufan, Emiliano preparó su propio plan: filtrar información falsa sobre una reunión estratégica, esperando que sus enemigos mordieran el anzuelo. Y mordieron. En un almacén del puerto, bajo la lluvia, Emiliano llegó antes que la policía. Yufan, desesperado, lo recibió con un arma en la mano. «¡Me lo quitaste todo!», gritó. Emiliano, sin levantar la voz, le respondió:
Te lo quitaste tú mismo con tu ambición ciega. El enfrentamiento se volvió tenso cuando Sentian apareció, esposado pero custodiado por un oficial corrupto que lo había liberado. El segundo tío miró a Emiliano con una sonrisa torcida. No importa lo que hagas, siempre habrá otro que quiera tu lugar. El ruido de sirenas cortó el momento. La policía irrumpió y en medio de los gritos y forcejeos un disparo resonó. La bala, destinada a Emiliano, fue desviada por uno de sus hombres que cayó herido. Yufan y Sentian fueron reducidos y arrestados. Esta vez no hubo escapatoria. Las pruebas acumuladas eran aplastantes. Emiliano, empapado y exhausto, miró cómo se los llevaban. No sintió victoria, sino un extraño vacío, pero también alivio. Meses después, la corporación U se había recuperado. Emiliano no retomó el título de presidente, lo dejó en manos de un equipo en quien confiaba. Él prefería pasar sus mañanas en el jardín, viendo a Isabela dar sus primeros pasos y a Yunxi sonreír sin miedo. Una tarde, mientras la abuela tejía bajo la sombra de un árbol, dijo: «Lo que hace grande a una familia no es el poder, ni el dinero, es la lealtad y el amor que queda cuando todo lo demás se pierde». Emiliano asintió, tomando la mano de su esposa. En el horizonte, el puerto brillaba con la luz del atardecer. La tormenta había pasado, y aunque sabían que el mundo de los negocios nunca sería completamente seguro, también sabían que juntos podían resistir cualquier embate. Yunxi, con Isabela en brazos, susurró: «Ahora sí, estamos en casa». Y por primera vez en mucho tiempo, Emiliano sintió que esas palabras eran verdad.